Hay un visitante nocturno que quizá ya ha pasado por tu patio sin que lo sepas. Tal vez lo viste una vez cerca de la basura, caminando lentamente junto a la cerca, cruzando el jardín con la cabeza baja o quedándose completamente inmóvil cuando encendiste una luz. Su aspecto no ayuda mucho: hocico largo, cola desnuda, cuerpo grisáceo, movimientos torpes y una expresión que muchas personas interpretan como desagradable. La reacción más común es espantarlo. Algunos gritan. Otros llaman a control animal. Otros intentan atraparlo o alejarlo para siempre. Pero antes de juzgarlo, hay algo que deberías saber. Ese animal que muchos tratan como una plaga podría estar protegiendo tu patio cada noche de una amenaza mucho más peligrosa, silenciosa y difícil de ver. Si te gustan los secretos y curiosidades del mundo animal, suscríbete a mi canal Fauna Invisible. Te prometo que vas a descubrir criaturas e historias que casi nadie conoce. Hoy vamos a hablar de la zarigüeya de Virginia, uno de los mamíferos más malinterpretados de Norteamérica. Y cuando descubras lo que realmente hace mientras todos duermen, quizá nunca vuelvas a verla como un animal sucio, extraño o indeseable. Para entender su importancia, primero tenemos que hablar del verdadero problema. No es la zarigüeya. Son las garrapatas. Muchas personas piensan en las garrapatas como una simple molestia del campo, algo que aparece después de caminar por el bosque o jugar entre hierbas altas. Pero la realidad es mucho más seria. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades capaces de afectar la vida de una persona durante meses o años. Entre ellas están la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las montañas rocosas, la babesiosis, la anaplasmosis y otras infecciones que pueden causar fiebre, dolor, fatiga, problemas neurológicos, inflamación y complicaciones difíciles de diagnosticar. Lo peor es que muchas veces ni siquiera notas la mordida. Una garrapata puede ser diminuta. Puede esconderse en la piel. Puede permanecer adherida durante horas. Y puede estar mucho más cerca de tu casa de lo que imaginas. No necesita un bosque profundo para sobrevivir. Puede vivir en el borde del jardín, en la hierba alta, entre hojas secas, cerca de arbustos, en zonas húmedas y sombreadas, o en los lugares donde pasan ratones, venados, ardillas, conejos y otros animales. Es decir, puede estar en tu propio patio. Y ahí es donde entra la zarigüeya. Durante años, mucha gente la vio como un animal feo, oportunista y molesto. Un visitante indeseado. Una especie de rata grande que aparece de noche. Pero esa comparación es injusta y equivocada. La zarigüeya de Virginia no es una rata. Ni siquiera es un roedor. Es un marsupial. De hecho, es el único marsupial nativo de Norteamérica. Esto significa que, como los canguros y los koalas, sus crías nacen extremadamente pequeñas y completan parte de su desarrollo dentro de una bolsa en el cuerpo de la madre. Cuando nacen, los pequeños son diminutos, frágiles, casi irreconocibles. Trepan hasta el marsupio, se adhieren allí y pasan semanas creciendo protegidos. Después, cuando ya son más grandes, viajan sobre la espalda de la madre, agarrados a su pelaje mientras ella camina por la noche buscando alimento. Esa imagen cambia mucho la forma de verla. No es una criatura repugnante. Es una madre marsupial antigua, resistente y perfectamente adaptada a sobrevivir en ambientes donde otros animales no podrían. Pero su valor no está solo en su rareza evolutiva. Está en lo que hace. La zarigüeya es una limpiadora nocturna. Camina por patios, jardines, bordes de bosques, cercas y zonas con vegetación buscando comida. Come insectos, caracoles, babosas, pequeños roedores, fruta caída, restos orgánicos, escarabajos y carroña. Ayuda a retirar materia en descomposición y a controlar animales que pueden multiplicarse demasiado. Pero uno de sus trabajos más importantes ocurre en silencio, sobre su propio cuerpo. Las garrapatas intentan alimentarse de ella. Y muchas no sobreviven. Aunque su apariencia parezca descuidada, la zarigüeya es sorprendentemente cuidadosa con su aseo. Se lame, se limpia y revisa su pelaje con frecuencia. Cuando una garrapata se adhiere a su cuerpo, la zarigüeya puede detectarla, retirarla y comérsela. Así, noche tras noche, mientras se mueve por los mismos sitios donde las garrapatas esperan un huésped, funciona como una especie de aspiradora biológica. No usa veneno. No contamina el suelo. No deja residuos. No cobra nada. Solo camina, se alimenta y reduce la presencia de pequeños parásitos que sí pueden representar un riesgo real para humanos y mascotas. Y aquí está lo más importante, la zarigüeya no solo elimina garrapatas. También puede romper parte del ciclo de enfermedades que éstas transmiten. Otros animales, como ratones, venados o ciertos mamíferos pequeños, pueden servir como hospedadores que mantienen circulando patógenos en el ambiente.
Las garrapatas se alimentan de ellos, adquieren o transmiten microorganismos, y luego pueden pasar a otros animales o a personas. La zarigüeya, en cambio, no es un amplificador tan eficiente de muchas de esas enfermedades. En vez de ayudar a propagar el problema, muchas veces termina eliminando al vector. En palabras simples, muchas garrapatas que llegan a una zarigüeya no tienen una segunda oportunidad. Y eso convierte a este animal en un aliado inesperado para cualquier patio. ¿Por qué tanta gente le teme? Porque está rodeada de mitos. El primer mito es que las zarigüeyas transmiten rabia con facilidad. Esto se repite muchísimo, pero no corresponde con la realidad. Las zarigüeyas tienen una temperatura corporal más baja que muchos otros mamíferos, y eso dificulta que el virus de la rabia prospere en su organismo. Los casos existen, pero son extremadamente raros. En la práctica, una zarigüeya sana que camina lentamente por tu patio de noche no es uno de los animales con mayor riesgo de rabia. El segundo mito es que son agresivas. Pero casi siempre ocurre lo contrario. Cuando una zarigüeya abre la boca, muestra los dientes y sisea, no está preparando un ataque heroico. Está aterrada. Esa boca llena de dientes parece intimidante, pero es una advertencia defensiva, una forma de decir, no te acerques. Si pudiera elegir, la zarigüeya preferiría escapar. No quiere pelear contigo. No quiere perseguirte. No quiere atacar a tu perro. Solo quiere sobrevivir. El tercer mito es que se hace la muerta como si estuviera actuando. Pero tampoco es así. Cuando una zarigüeya entra en ese estado, no está fingiendo de manera consciente. Es una respuesta involuntaria ante un estrés extremo. Su cuerpo se queda rígido, cae, permanece inmóvil y puede liberar un olor desagradable que convence a muchos depredadores de que ya no vale la pena comerla. Puede durar minutos, a veces más. Y el animal no decide cuándo entrar o salir de ese estado. Es una reacción biológica de supervivencia. Una defensa antigua, extraña y muy efectiva. El cuarto mito es que destruyen casas y jardines. La verdad es que no son animales excavadores destructivos como otros mamíferos. No suelen cavar grandes madrigueras, no roen cables como los roedores y no andan tratando de invadir tu hogar para vivir contigo. Si llegan a la basura, normalmente es porque la basura quedó accesible. Si se acercan al alimento de mascotas, es porque lo dejamos afuera. No están buscando problemas. Están buscando comida fácil. Y al hacerlo, también consumen animales que sí pueden afectar tu jardín: babosas, caracoles, insectos, larvas, escarabajos y pequeños roedores. Son oportunistas, sí, pero también son parte del equipo de limpieza de la naturaleza. Ahora piensa en esto. Mientras tú duermes, una zarigüeya puede estar recorriendo tu patio. Pasa por el borde de las plantas. Huele entre las hojas. Revisa zonas húmedas. Encuentra insectos. Come babosas. Retira restos. Y en el camino, elimina garrapatas que podrían terminar en tus mascotas, en tus hijos o en ti. No hace ruido. No pide permiso. No necesita que la alimentes. Solo necesita que dejes de tratarla como enemiga. Por eso, si ves una zarigüeya en tu patio, lo mejor que puedes hacer es observarla desde lejos y dejarla seguir su camino. No la persigas. No la acorrales. No intentes cargarla. No la alimentes con la mano. No la conviertas en mascota. Y no llames a control animal solo porque apareció caminando por la noche. Si el animal se mueve normalmente, busca comida y luego se va, está haciendo exactamente lo que debe hacer. Solo deberías preocuparte si ves señales claras de enfermedad o lesión, movimientos erráticos, dificultad extrema para caminar, secreciones extrañas en ojos o nariz, desorientación evidente durante mucho tiempo o heridas graves. En ese caso, lo correcto es contactar a un rehabilitador de fauna o a un servicio especializado. Pero una zarigüeya caminando lentamente por el jardín no es una emergencia. Es una bendición discreta. Si quieres que tu patio sea un lugar más amigable para ellas, no necesitas hacer demasiado. Mantén una fuente baja de agua en una zona tranquila, especialmente en temporadas secas. Evita dejar comida de mascotas afuera durante la noche si no quieres atraer más animales de los necesarios. Asegura bien los botes de basura. Permite que algunas zonas del jardín tengan hojas secas y refugios naturales. Reduce el uso de pesticidas que eliminan insectos y contaminan el ambiente. Y, sobre todo, conserva la calma cuando la veas. No tienes que tocarla. No tienes que acercarte. Solo reconocer que está cumpliendo una función. Pero la zarigüeya tiene otro secreto que la vuelve todavía más extraordinaria. Es increíblemente resistente al veneno de muchas serpientes.
En Norteamérica existen serpientes venenosas como cascabeles, mocasines de agua y víboras cabeza de cobre. Para muchos mamíferos pequeños, una mordedura puede ser fatal. Para un perro puede ser una emergencia. Para un humano, una situación médica seria. Pero la zarigüeya posee defensas biológicas sorprendentes contra varios de esos venenos. Su sangre contiene moléculas capaces de neutralizar toxinas de serpientes que matarían a otros animales. Este rasgo ha llamado la atención de científicos que estudian posibles aplicaciones para desarrollar mejores antivenenos. Piensa en eso por un momento. El animal que muchos espantan con una escoba podría guardar en su sangre pistas para salvar vidas humanas. La criatura que parece torpe y fea resulta ser una sobreviviente extraordinaria. Una especie antigua. Un marsupial nocturno. Una madre que carga crías en una bolsa. Una limpiadora de patios. Una consumidora de garrapatas. Una resistente al veneno. Un animal que la mayoría desprecia sin haber entendido jamás lo que ofrece. Y esa es la parte más triste de esta historia. No que las zarigüeyas sean raras, sino que las hemos juzgado mal. Las vemos cerca de la basura y pensamos sucias. Las vemos mostrando los dientes y pensamos agresivas. Las vemos inmóviles y pensamos farsantes. Las vemos de noche y pensamos peligrosas. Pero casi siempre estamos interpretando mal las señales. La zarigüeya no quiere conquistarte el patio. No quiere hacerte daño. No quiere enfrentarse a ti. Solo intenta pasar la noche, encontrar alimento y seguir viva. Y mientras lo hace, puede estar reduciendo parásitos, limpiando restos, controlando plagas y ayudando a mantener el equilibrio en el pequeño ecosistema que existe alrededor de tu casa. A veces, la naturaleza no nos envía aliados con la forma que esperamos. No siempre llegan con colores bonitos. No siempre cantan como las aves. No siempre se mueven con elegancia. A veces llegan con cola desnuda, hocico largo y andar torpe. A veces aparecen junto a la cerca a medianoche. A veces se quedan quietos cuando los miramos. Y aún así, están trabajando a nuestro favor. La próxima vez que veas una zarigüeya cruzando tu patio, no corras por una escoba. No hagas ruido. No la persigas. Quédate quieto un momento y observa. Estás viendo a una de las sobrevivientes más antiguas y subestimadas de América. Un animal que ha aprendido a vivir entre depredadores, venenos, autos, ciudades, jardines y humanos que casi nunca la comprenden. Y aún así, sigue ahí, caminando de noche, limpiando, buscando, protegiendo de formas que rara vez vemos. Tal vez no es hermosa en el sentido tradicional. Tal vez no inspira ternura al primer vistazo. Pero cuando sabes lo que hace, su presencia cambia de significado. Ya no es una intrusa. Es una aliada. Una visitante nocturna que puede estar ayudando a proteger a tu familia una garrapata menos a la vez. Así que la próxima vez que alguien diga que hay que espantar a una zarigüeya del patio, cuéntale la otra parte de la historia. Dile que no es una rata. Dile que es un marsupial. Dile que rara vez tiene rabia. Dile que no es agresiva, sino asustadiza. Dile que cuando se hace la muerta no está actuando, está respondiendo al terror. Dile que come garrapatas, insectos, babosas y restos que de otro modo quedarían allí. Dile que puede resistir venenos que matarían a muchos otros animales. Y dile que, a veces, el animal que más rápido queremos echar es justo el que más silenciosamente nos está ayudando. La zarigüeya de Virginia no necesita tu cariño. No necesita que la conviertas en mascota. No necesita comida en un plato. Solo necesita algo mucho más simple: espacio, respeto y una oportunidad de seguir haciendo lo que la naturaleza le enseñó a hacer. Si alguna vez una zarigüeya visitó tu patio, tu porche o tu jardín, cuéntamelo en los comentarios. ¿Te asustó? ¿La espantaste? ¿O después de conocer esto la mirarías de otra manera? Leo cada historia, porque esta comunidad está hecha para eso, para descubrir que muchas criaturas que parecían desagradables o peligrosas en realidad guardan secretos increíbles. Y si conoces a alguien que todavía cree que la zarigüeya es una plaga que debe desaparecer, compártele esta historia. Tal vez la próxima vez que vea una en la noche, en vez de perseguirla, se quede en silencio y la deje trabajar.